¿La infelicidad nos acerca a la verdadera felicidad? Descubre por qué los expertos se resisten a desafiar esta idea. Nos dicen que es la ciencia, lo que implica que si no estás de acuerdo con eso, eres un tonto, porque la ciencia dice esto, y solo los tontos critican la ciencia. En esta segunda parte, la doctora Browning explica cómo podemos entrenar nuestro cerebro para un bienestar genuino. Todo el mundo piensa que si creamos una sociedad perfecta, entonces todos seremos felices, y que la razón por la que no soy feliz es porque la sociedad está mal. Ya le hemos vendido a la gente la idea de que nada es culpa suya, y aparentemente es más fácil vender terapia, psicología, si le dices a la gente que no es su culpa. Únase a la conversación en Opinión Pública. Buenas noches, bienvenidos a su casa. Esto es Opinión Pública y yo soy Pachi Valencia. Hoy continuamos con la segunda parte de esta fascinante entrevista con la doctora Loretta Browning, quien nos habla sobre la teoría de que la infelicidad es necesaria para alcanzar la verdadera felicidad. La doctora Browning cuestiona este enfoque terapéutico actual que a menudo clasifica la infelicidad como si fuera un trastorno en lugar de aceptarla como una parte fundamental de la experiencia humana. En esta segunda parte de la conversación, la especialista de salud nos está explicando por qué la comunidad científica no ha cuestionado este modelo lo suficiente. Veamos lo que dice. Porque nos dicen que es la ciencia. Y a lo largo del libro, escribí la L en mayúscula y la A en mayúscula, porque todos podemos escuchar esto en nuestra mente. Nos dicen que es la ciencia, lo que implica que si no estás de acuerdo con eso, eres un tonto, porque la ciencia dice esto, y solo los tontos critican la ciencia. Pero la realidad la aprendí de mi marido, que es científico. Él me dijo, la ciencia es un debate, así que si te dicen que no puedes debatirlo, entonces no están haciendo ciencia. Cualquiera que diga que es la ciencia, en realidad te están vendiendo un servicio. Te están vendiendo su servicio y luego reconocen que las personas que hacen la ciencia están debatiendo y discutiendo y tienen todo tipo de evidencia. Y algunas de las evidencias se ignoran porque las farmacéuticas no las financian, los medios de comunicación no las informan, los psicólogos académicos pueden ser cancelados si las reconocen, y los terapeutas perderán a sus pacientes si les dicen a las personas lo que no quieren escuchar. La doctora Browning también comenta que cualquier especialista médico que ofreciera una perspectiva distinta sobre esta infelicidad era considerado como casi un villano. Esta actitud ha dificultado de que las personas realmente puedan encontrar soluciones auténticas a sus problemas. Sí, te avergüenzan. Incluso te califican como el enemigo, porque ahora se han formado grupos de identidad en torno a varias etiquetas de enfermedades. Ahora la gente dice, bueno, no es mi culpa, es culpa de mi trastorno. Y eso los coloca en una posición superior que genera serotonina, te da un grupo de identidad que genera oxitocina, te da una solución que genera dopamina. Por eso a la gente le gusta recibir este diagnóstico y luego te acusan de odiar y acosar a las personas con el trastorno si cuestionas los datos sobre todas sus creencias. Por eso me sorprendió saber que estos grupos de defensa a favor de la salud mental están financiados por las compañías farmacéuticas que producen los mismos medicamentos que ellos toman. Me sorprendió mucho saber eso. Además, estos medicamentos recetados para tratar este supuesto trastorno también generan codependencia y crean un círculo vicioso en el que el problema nunca se soluciona de raíz. Yo diría que vuelves a caer en un estado de insatisfacción en el que puedes regresar a tu médico y decirle, quiero algo más. Entonces tu médico es legal y profesionalmente responsable de darte más y más recetas. Y luego empiezas a tener más efectos secundarios. Entonces empiezas a tomar otros medicamentos para contrarrestar los efectos secundarios. Es muy difícil dejar de tomar estos medicamentos que causan efectos secundarios, y las personas no están suficientemente informadas cuando empiezan por este camino.
Esto puede llevar a la drogadicción, aunque por supuesto, el consumo de drogas tiene muchas causas diferentes. Pero para mí la causa principal es la creencia de que uno debería estar activo todo el tiempo en vez de decir, cada vez que haya esta subida, habrá una bajada. Si trato de aumentar artificialmente mi activismo, entonces la caída será aún mayor y seré aún menos hábil para manejarlo. Así que lo que importa es la habilidad de gestionar mis altibajos. En el episodio pasado, la doctora Browning se remontó a los hechos históricos, en donde el filósofo ruso Jacques Rousseau inventó la teoría de que el ser humano debía ser feliz todo el tiempo. Décadas después, Karl Marx fue más allá de esta idea, culpando ahora a la sociedad de este problema. Pero veamos lo que dijo la especialista. Karl Marx nació unos 50 años después de la teoría de Rousseau. Marx nace en este mundo donde poco a poco, con el tiempo, la gente interesante había aceptado mucho más la idea de que la naturaleza es feliz sin esfuerzo y que nuestra sociedad había arruinado todo. Marx luego añade esta idea de que si podemos recuperar nuestra felicidad creando una sociedad mejor, entonces seremos felices, y que no deberíamos permitir que esta sociedad nos robe la felicidad. Dijo que podíamos crear una sociedad perfecta, en la que podíamos regresar a este estado natural, en el que todos somos felices todo el tiempo sin esfuerzo. Y así nació el comunismo. La mayoría de la gente no sabe esto, pero poco a poco, a finales del siglo XIX e inicios del XX, creció y creció hasta el punto que, para la década de 1920, era la norma del mundo intelectual, donde las personas conocidas eran comunistas. Y luego, cuando llegó la depresión, se convirtió en algo ético, de que si me preocupaba por los demás, entonces debía ser comunista. Este hábito de esquivar la responsabilidad y de culpar a otros por nuestras propias acciones se ha vuelto bastante común en la sociedad moderna. La doctora Browning comparte su perspectiva sobre cómo este comportamiento nos está afectando negativamente. Creo que el núcleo es cuando sientes que algo es tu culpa. Tienes un sentimiento bueno y un sentimiento malo. El sentimiento malo es pensar en que te van a criticar y que tienes que arreglarlo. El bueno es pensar que tal vez alguien te puede rescatar porque no es tu culpa. Pero también está el lado malo, de que si digo que no es mi culpa, entonces soy impotente. No puedo hacer nada al respecto y tengo que esperar a que la gente me arregle. Así que preferiría que fuera mi culpa para saber que puedo actuar y hacer algo al respecto. Desafortunadamente, esa visión no es popular porque ya le hemos vendido a la gente la idea de que nada es culpa suya, y aparentemente es más fácil vender terapia, psicología, servicios y medios si le dices a la gente que no es su culpa. Dices que no es su culpa y culpas a los demás. Todas las personas de las que obtenemos nuestra información quieren decirnos lo que queremos escuchar y por eso nos dicen que las cosas no son culpa nuestra. Y es posible que nos guste escuchar eso en el corto plazo, pero a la larga nos hace sentir víctimas impotentes y nos distrae del valioso camino de invertir nuestra energía en desarrollar nuestras propias habilidades. Pero ¿cómo podemos entrenar nuestro cerebro para dirigir esta energía lejos de los pensamientos negativos? Exploramos los consejos de la doctora Browning en la entrevista completa por Epoch TV. El link lo encuentra debajo en la descripción. Nos vemos allá.